Amén. Gracias, Eugenio, líderes. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Buenos días. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. ¿Está contento de estar en la casa de Dios? Sí, si está contento, dele una sonrisita al que tiene al lado, dele un aplauso al Señor y sonríale al hermano que tiene al lado. Dígale, qué guapo que estás. Oh, qué guapa que estás. Será el verano. Amén, gloria a Dios. Antes de compartir la palabra del Señor, hay algunos pedidos de oración y quiero que me acompañe, por favor, a levantar su mano ahí donde está y incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Queremos, Señor, encomendar nuestra vida en tus manos, también esta reunión. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Y, Señor, oramos a favor de Wendy Brizo, Señor, que hemos estado orando el día viernes, que ella se encontraba en la UCI, pero gracias a Dios nos dan la noticia que ha salido de la UCI, se encuentra mejor, que las oraciones están siendo contestadas. Gracias, Padre, gracias, Dios, y ahora seguimos orando para que tú, Dios, lo que has empezado, Señor, la obra en Wendy, la puedas terminar también, Señor. Gracias, Padre, te damos por ella, que se encuentra, Señor, en aquel lugar. Gracias, mi Dios, también oramos y, Señor, te pedimos por Dayana Camargo, Señor, que ahora mismo se encuentra en el hospital, esperando, Señor, a ser atendida para una operación, pero te entregamos, Señor, en tus manos la vida de ella, la vida de su esposo, de sus niñas, Señor, de sus hijos. Gracias, Padre, y te entregamos, Señor, para que tú también obres, Señor, con sanidad. Y, Señor, si tiene que pasar por esa operación, que tú también estés operando, Señor, en la vida de Dayana y toda la recuperación y el posoperatorio, Señor. Gracias, Padre, también te doy por su yapa, Señor, que ella se encuentra delicada de salud. Por nuestra hermana, Señor, te pedimos también que tú puedas obrar. Y sobre cada hermano, Señor, que nosotros no sabemos, pero que en este momento está padeciendo alguna enfermedad, algún dolor, Señor, te encomendamos en tus manos para que tú, Señor, seas obrando en cada vida. Espíritu Santo, visita con tu mano de sanidad sobre cada uno. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu, y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Amén. Como se han dado cuenta, los pastores no están. El pastor Gerardo está en Santa Coloma, amén, está compartiendo la palabra en aquel lugar. La pastora está de viaje, así que me ha tocado compartir hoy a mí, amén. Para los que no me conocen, la bienvenida a los que han venido por primera vez. Yo soy Abel Amadeo León Méndez, amén, gloria a Dios. Y soy el copastor de la iglesia, amén. Así que bendiciones para los nuevos que nos visitan también. Amén. Quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y como título lo he puesto, la fidelidad de hoy, la recompensa de mañana. Amén. Y quiero leer un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 25, 21. Si me acompañan a buscar. Es la parábola de los talentos, el 25, versículo 21. Y es la palabra donde dice, y su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Como bien hemos estado estas semanas, yo creo que Dios ha estado hablando a la iglesia en este punto. Amén. El pastor también, Gerardo, ha estado hablando sobre el servicio, sobre lo que es ser siervo, ¿no? Ser siervo, estar sujeto a alguien, en obediencia, en sujeción. Inclusive nuestro pastor nos decía que siervo es sinónimo de esclavo, ¿no? De esclavo que está sujeto a un amo, a un señor, y tiene que obedecer en todo. Y aquí la palabra del Señor, en este versículo, nos pone buen siervo, ¿qué dice? Y fiel. Amén. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y aquí habla dos puntos muy interesantes, que es ser siervo, pero también al ser siervo habla de fidelidad. Amén. No son simplemente siervo, pero un siervo dice con fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Ser siervo y ser fiel significa ser digno de confianza, cumplir con responsabilidad lo que se ha encomendado,
hacer lo mejor incluso cuando nadie te está observando, administrar bien los dones y recursos recibidos. ¿Cuántos de estos nosotros lo hacemos? Cuando nadie nos ve, ¿obramos como siervos fieles? Hágase la pregunta. En una ocasión, alguien se derrama un billete. ¿Qué es lo primero que hace usted? ¿Lo pisa con el piecito ahí para que nadie lo vea? ¿O lo levanta y le dice, ¡ey! Que se le ha caído un billete, o que se le ha caído algo, o que se le ha caído el móvil? Cuando nadie lo ve. Y esto habla de fidelidad, de servicio. Amén. Y en las cosas muchas veces tan insignificantes como esto, Dios está viendo a sus hijos. Amén. Y por eso quiero irme para comprender un poco mejor esta palabra a Mateo 14. Quiero que me acompañen en una lectura de la palabra del Señor. Mateo 14, versículo 13 al 21. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Amén. Este es un milagro del Señor que hizo. ¿De qué milagro estamos hablando? Vamos a leer. De los bocadillos de atún. ¿O no? Amén. De los panes y los peces. El milagro de los panes y los peces. Amén. Dice la palabra del Señor el 13 y vamos a leer hasta el versículo 21. Y entienda, por favor, esta enseñanza que tiene el Señor en esta mañana. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino que 5 panes y 2 peces. Y les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. 5,000 hombres, hermano. Sin contar las mujeres y niños. Si alimenta a los hombres, eso quiere decir que ya alimenta a todo el mundo. Amén. Pero 5,000, y digamos que si hacemos un análisis, yo creo que serían lo doble, ¿no? Entre mujeres y contando unas 10,000 personas, digamos, y pongamos. Esta es una preciosa enseñanza que Jesús hace un milagro. Y en el versículo 13 dice: mire, oyendo Jesús se apartó de aquel lugar. En un capítulo antes podemos ver la historia cuando matan a Juan el Bautista, que era familia de Jesús. Y entonces él se entera, oye que ha muerto Juan el Bautista, y por eso dice, relata el versículo 13, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca al desierto y estar apartado. Jesús, mi hermano, era 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Y como cada uno de nosotros, él también sentía. Y en ese momento sintió el dolor de la pérdida de Juan, el Bautista. Y dice que tomó la barca, se alejó a un lugar para estar solo y que nadie más pueda estar ahí. Imagino para orar, para estar con el Señor. Pero ¿qué pasa ahí? Interrumpen, dice la gente, mire, el desierto y se aparta. Y cuando la gente lo oyó,
le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ese es nuestro Señor. Mire, sin importar el dolor a lo mejor que humanamente le estaba pasando, vio la necesidad de la gente y Él se acercó. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y tuvo compasión de ellos. Ese mismo Jesús está hoy en esta mañana aquí. ¿Amén? Ese Jesús está aquí para ver tu dolor, para ver tu necesidad y para ver tu enfermedad si quieres ser sano. Y Él está abierto las manos y luego dice la palabra del Señor, y sanó a todos los de ellos que estaban, ¿qué dice? Enfermos. Ahora yo quiero hacer un análisis aquí. Jesús imponía las manos, está imponiendo las manos y eran sanos. Dice. Eso es, yo le hago una pregunta. ¿Eso es algo natural o es algo sobrenatural? Sanar a los enfermos. A ver, ¿es algo natural o es algo sobrenatural? Sobrenatural. Porque solo Dios puede hacer esos milagros. De sanar el corazón, sanar enfermedades, sanar dolores. Solo Dios puede hacerlo. Y aquí la gente se acercaba y Jesús imponía sus manos y empezaba a sanar y la gente dice que era sana, libre de toda enfermedad. Pero ahora quiero pasar un poquito más adelante. El versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas a comprar de comer. ¿Qué tenía la gente en ese momento? Hambre. Como lo tenemos ahora nosotros, hambre de un domingo, ¿no? Que ya estamos pensando en qué vamos a comer a mediodía, algo especial. Y la gente tenía hambre. Ahora yo le hago una pregunta. ¿El tener hambre es algo natural o es algo sobrenatural? Es algo natural, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos hambre. Y ahora leemos, sigue la palabra del Señor. El versículo 16. Tenga en cuenta estos puntos, por favor. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Mire, dice, no hay necesidad que la gente se vaya. Y les está hablando a los discípulos, ahí estaban los 12. Dadle vosotros de comer. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Hacer el trabajo de dar de comer es algo natural o es algo sobrenatural? Algo natural que nosotros podemos hacerlo. Los discípulos podían hacerlo. Y el Señor les dice, pero dadles vosotros de comer. Amén. Versículo 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino que 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Ese milagro es algo natural o es algo sobrenatural? Amén. Luego que dice, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos, ¿a quién? A la multitud. Y entonces yo quiero establecer aquí a lo mejor un principio, que es que nosotros estamos y tenemos que hacer el trabajo natural para que Dios haga lo sobrenatural. Amén. Porque muchas veces nosotros, y aquí lo podemos ver ¿se acuerdan esta historia también de un ciego de nacimiento? Dice que había nacido y los discípulos, dice, y él estaba
sentado en el camino mendigando, pidiendo limosna. Y los discípulos le preguntan, Jesús, a ver, este ha nacido ciego. ¿Quién pecaron? ¿Él ha pecado o pecaron sus padres? Y Jesús le dice, no pecó ni este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y entonces dice Jesús en ese momento, untó, dice, con su saliva en el vaso, con la tierra, con la arena, hizo un vaso y puso sobre sus ojos del ciego. Y le dio una orden, ve, lávate en el Siloé y serás libre y recobrarás la vista. Jesús estaba haciendo lo sobrenatural ahí. Amén. Le estaba dando la orden, le estaba poniendo la mano sobre su vista, pero le estaba dando una orden que él tenía que hacer lo natural. Y eso es la obediencia, que él tenía que ir al Siloé, al estanque de Siloé, y lavarse ahí los ojos. Fue, se lavó, ¿y qué? Dice que empezó a ver. Y esto es lo que nosotros muchas veces, mis hermanos, nosotros fallamos. Cuando nosotros queremos ver lo sobrenatural sin hacer lo natural. Pero estamos pidiendo, Señor, hacer todo lo que es posible. Dios, yo quiero tu bendición, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero sin hacer lo que Dios muchas veces nos manda hacer y obedecer a Él. Amén. Otra ocasión, habían 10 leprosos. Jesús estaba yendo de camino, creo que de Samaria a Judea. Habían 10 leprosos y se acuerdan que en esa época los leprosos eran separados de la ciudad. No podían estar juntamente con la gente, sino que eran alejados y estaban separados de la ciudad. Jesús pasaba y los leprosos le dicen, Jesús, sánanos. Y él no dice nada, sino que simplemente él les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes y díganle ahí y preséntense donde él. Una orden que da él. El milagro estaba haciendo ahí, en lo sobrenatural. Y esos leprosos eran 10, creo. 10 obedecieron y fueron de camino a los sacerdotes. Porque allí, para ser limpio en esa época, tenían que presentarse y el sacerdote tenía que dar el ok si estaba limpio realmente. Y era un trabajo ahí que tenían que hacer ellos y verificación si estaba limpio. Pero dice que el milagro sucedió cuando ellos iban de camino a ver a los sacerdotes. Iban y se empezaron a limpiar. Y yo me imagino ese momento, todos ellos dicen, mira, se te está quitando todo lo que tienes en la cara, en la piel. Y uno se empezaba a mirar y dice, lo sobrenatural pasó cuando ellos hicieron lo natural, de ir a obedecer lo que Jesús les había dicho. Amén. Eso es lo más, mire, es tan sencillo como muchas veces podamos ver, que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor y lo que el Señor nos diga, hacerlo, pero muchas veces nos cuesta. Ahora miraremos un poquito más adelante. Otro caso, Juan 11:39. Y este también es un milagro muy conocido, de Lázaro. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Se acuerdan, no? Que Lázaro era hermano de Marta y María, amén. Había muerto, ya 4 días había estado fallecido Lázaro. Igualmente, ¿no? Jesús, esperen, dijo a los discípulos que vamos a ir. Solo él está durmiendo, no se preocupen. Pero cuando llegó, dice, a donde estaba Lázaro, en la tumba que estaba ahí, ¿qué es lo primero que dijo? Ahí en el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Mire, Jesús
estaba dando la orden de mover la piedra, de mover la roca para que Él haga lo sobrenatural. Y estaba pidiendo a la gente que haga ¿lo qué? Lo natural. Que era el trabajo de cada uno. Y dice, pero mueva. Y ahí me imagino, y alguno podría decir, no, pero Señor, si vas a hacer el milagro, hazlo completo. Pero Señor, si vas a obrar, tú que tienes el poder, mira, vas a resucitar a Lázaro, pero tú también puedes mover la roca ahí y podemos, si hubiese estado en este tiempo, Señor, y uno que es encargado de imagen de Jesús, digamos, y diga, Señor, haz mover la piedra así en tipo película, ¿no? Y vamos a recibir más likes, Señor, más likes, más me gusta, ¿no? Hazlo, ¿por qué no lo haces tú? Si tú lo puedes hacer, ese milagro. Pero Jesús está esperando que hagamos la obra también nosotros. Lo natural, lo que podemos hacer. Dios está esperando que nosotros también actuemos dentro de lo natural para que Él haga lo sobrenatural. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en esta mañana te dice eso. En lo natural que Dios te ha pedido que hagas y que tú dices, Señor, pero no creo. Tú me has pedido, Señor, que yo haga esto a favor para que esta bendición llegue. Tú me has pedido, Señor, que mande el currículum a la empresa pero esa empresa, no creo, Señor. ¿Qué va? No. No creo, Señor. Esto es lo que yo quiero emprender o lo que yo quiero hacer, Señor. Es una piedra tan grande que yo no lo puedo mover. Señor, hazla tú todo. Esta enfermedad, Señor, que tengo, que los médicos me han dicho que posiblemente no haya solución, pero me han mandado a hacer estos tratamientos, estas cosas que tengo que hacer, pero no creo que sirva de nada. No, Señor. Pero Dios te está diciendo, mueve la piedra. El Espíritu Santo te está diciendo, mueve la piedra. Hazlo natural. Para que ahí Jesús le dice, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Hazlo natural. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Amén. Ahora podemos ver también otra situación aquí. Jesús hace el milagro, lo sobrenatural, llama a Lázaro, ven fuera. Sale Lázaro, pero todo que estaba atado, vendado. Y aquí muchas veces, mis hermanos, hay gente que llega así a la iglesia, con problemas, con dificultades, atadas las manos, no puedo, busco una solución y no puedo hacer nada, y llega así. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, los que somos hijos de la casa de hace mucho tiempo ya en este lugar, te dice desatarle, ayudarle a librarse de esas cosas. Haz lo natural tú, que Dios luego va a hacer lo sobrenatural en el corazón de la persona. Aleluya, sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Haz lo natural. Pero hay cosas que nosotros no, solo somos nosotros. Parece que todo somos nosotros y lo demás a otro lado. Pero el Señor nos dice en esta mañana y nos habla a cada uno de nosotros.
que hagamos también el trabajo. Y bien dice la palabra del Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero este es el segundo y gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios como dices que amas, pero también tienes que amar al próximo. ¿Y quién es el próximo? El que está a tu lado ahora mismo. Cuando habla de prójimo, habla de próximo. Ámelo. Víctor, ¿a quién tienes a tu lado? A tu esposa, a tu esposo, hijo, hija, hermano. Ámalo. Ayúdale también. Ámense unos a otros, dice el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Eso es hacer lo natural para que Dios haga lo sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora quiero entrar a otro punto. Y seguimos en Mateo 14, en el milagro de los panes y los peces. Ahora mira el trabajo que hicieron los discípulos con fidelidad. Versículo 19 de Mateo 14 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes ¿quiénes? A los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Hicieron bien el trabajo los 12 discípulos o no? Hemos dicho que había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Si contamos a ellos más, vamos a ponerlo que eran 10,000. 12 personas para hacer tremenda logística de repartir y que queden saciados cada uno de ellos. Si el Señor te dice, ¿a cuánto le tocaría más o menos a cada discípulo? 1,000 y pico, ¿no? ¿O no? 800 más o menos, personas de comer. Y ahí, cuando dice, buen siervo y fiel, hacer con fidelidad el trabajo que Dios ha mandado hacer. Los discípulos obraron con fidelidad. Me imagino que se pusieron, se remangaron las botas y empezaron, mira, vamos a repartir y empezaron a trabajar. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Por eso el Señor en Mateo 25 nos dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hacer con excelencia, hagas lo que hagas. Y muchas veces nosotros relacionamos esto. Sí, Señor, tú me has dado un trabajo en la iglesia, soy ujier, soy de kiosco, soy señor de la escuelita dominical, o de jóvenes, lo que sea, y sí, lo tengo que hacer con excelencia, Señor, mi trabajo. Pero este trabajo que el Señor nos demanda aquí está más allá de lo que es la iglesia. Más allá de lo que tenemos, porque nosotros podemos venir un viernes y servir aquí y hacerlo con excelencia, terminar de aquí, salir afuera y hacer de nuestra vida lo que nos plazca. Pero el Señor está pidiendo la fidelidad del buen siervo, que sea fiel aquí en la iglesia, pero que también sea fiel fuera. Amén. Y que el trabajo que el Señor le ha encomendado, que lo haga bien en este lugar, pero también que lo haga fuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora yo quiero hacerles ver una situación en Éxodo 3, versículo 1. Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? Éxodo 3, versículo 1. Recuerden, antes de este suceso,
Moisés había salido ya 40 años de Egipto, por la situación que él pasó en ahí, salió a la tierra de Madián. Se casó, estaba trabajando en aquel lugar, amén, y esto es el relato que sigue ahí. Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Qué estaba haciendo ahí Moisés? Apacentando sus ovejas. ¿Eran sus ovejas? ¿De quién eran las ovejas? De su suegro. Habían pasado ya 40 años. Pero ahí Moisés estaba, dice, apacentando ni siquiera sus ovejas, sino las ovejas de su suegro. Y luego dice el versículo, llevó las ovejas, ¿qué dice? ¿A través de dónde? Del desierto. ¿Alguna vez ha dominado algún rebaño usted en lo natural? ¿Ha hecho de pastor? ¿De ovejas, de cabras, de lo que sea? Bueno, yo prácticamente no, pero alguna vez hemos ido a la tierra de los abuelos de mi esposa y ahí había ovejas y eso, ¿no? Pero una ovejita se va por allá y tú tienes que llamarle, y otra ovejita por allá y no hay manera. ¿Pero qué estaba haciendo aquí Moisés? No solamente apacentando las ovejas, sino llevándolos por medio de ¿dónde? Del desierto. ¿Y en el desierto qué hay? ¿O qué no hay? Ni agua, ni alimento, no había nada. Pero Moisés, y él todavía no sabía nada de lo que iba a pasar posteriormente en su vida. No sabían absolutamente nada. Pero Moisés lo estaba haciendo, ni siquiera eran sus ovejas, pero él lo hacía con fidelidad. Y Dios estaba viendo eso. ¿Cómo llevaba Moisés las ovejas por el desierto? Porque no eran sus ovejas. Pero Dios estaba viendo cómo él llevaba por el desierto. Y me imagino Moisés ahí reuniendo a las ovejas, que nada los pueda pasar. Y el versículo, continuando el versículo, dice, y llegó ¿hasta dónde? Hasta Horeb, que es monte de Dios. La presencia de Dios. Mire cómo vio la fidelidad Dios de Moisés, que pasaron 40 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Mira Moisés cómo llevaba las ovejitas por el desierto. Y Moisés posteriormente, ¿qué hizo? Llevó el pueblo de Israel por el desierto. ¿Camino a dónde? A la tierra prometida. Amén. Mire, en lo natural, él sin darse cuenta estaba haciendo lo que posteriormente iba a hacer en lo sobrenatural. Amén. Muchas cosas que nosotros ahora mismo estamos pasando en lo natural, pero Dios te está observando y está fijada su mirada en ti, en lo que estás haciendo en lo natural, mi hermano. Dios estaba viendo a Moisés en lo natural. Cómo llevaba sus ovejitas con tanta dedicación, para que posteriormente, y ahí en el monte Horeb donde llegó, que también es conocido como el monte Sinaí, donde entregó las tablas, ¿no? Ahí los 10 mandamientos le entregó en ese mismo lugar donde tuvo un encuentro Moisés con el Señor y le encomendó a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Eso hace Dios cuando nosotros trabajamos en lo natural con fidelidad. ¿A cuántos el Señor nos ha dado un trabajo en lo natural? ¿Cómo desempeña su trabajo? Yo digo, entro a las 8 de la mañana y apenas, ya está, ya han marcado tarjeta. ¿Qué me importa si avanza o no avanza la obra Bueno, yo trabajo y lo que tengo que trabajar. Y ya está, y en punto cierro el trabajo y me voy.
Pero aquí viene y lo quiere hacer con excelencia en la iglesia. Pero fuera, ¿cómo lo está haciendo? ¿También con excelencia? ¿Donde nadie le ve? Y Dios está demandando de eso. Y muchas veces nosotros, por eso, como bien les decía antes, Señor, ¿por qué no me sanas a mi hijo? ¿Por qué no me das un trabajo, Señor, el trabajo soñado? ¿Por qué no me das la casa que te pido, Señor, el milagro que te estoy pidiendo? ¿Por qué no me lo das? Pero hijo mío, ¿estás haciendo lo natural? Te estoy mirando cómo desempeñas en el trabajo que tienes. ¿Eres fiel en lo natural a tus jefes naturales? ¿Das lo mejor ahí? Hay otro caso. David. Aquí lo tengo apuntado. 2 Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, David, mi hermano, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Muchos conocemos la historia. Pero cuando ya quiere edificar, ya es rey David, ya quiere edificar una casa para el Señor, y ahí le habla Dios a David mediante el profeta y le dice, mira, le dice ahí en 2 Samuel 7:8, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mira, ¿de dónde le había escogido ya a David el Señor? No le escogió cuando luchó con Goliat. No le escogió cuando ya Samuel fue a ungir a los hijos de Isaí. No le escogió desde ahí. Sino que Dios le vio cuando él apacentaba las ovejas que él estaba a su cargo. Desde ahí ya vio el corazón de David y vio la fidelidad con que él hacía el trabajo. Posteriormente, cuando se tiene que enfrentar con Goliat, él dice, no, yo cuidaba las ovejas de mi padre. Aunque venía el oso, venía el león, yo me enfrentaba a ellos, lo mataba y quitaba de sus garras a la ovejita perdida. Y por eso Dios vio el corazón de detrás. Dice, yo te vi de detrás del redil. Cuando tú pastoreabas las ovejitas, te vi ahí para que seas príncipe en Israel. Y el Señor en esta mañana te dice, yo te estoy viendo en el lugar que te he puesto. No solamente en la iglesia, sino fuera. Porque de ahí te escogeré, de ahí te miraré y de ahí te levantaré para que tú hagas lo sobrenatural más adelante. ¿Ven? Gloria a Dios. Dios nos ve. Aleluya. Volvemos a Mateo 14, versículo 20 ahora. Nos está hablando de hacer lo natural para hacer lo sobrenatural. Mateo 14, 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Por qué 12? Porque eran los 12 discípulos. Amén. 12 discípulos, 12 cestas llenas. Porque hicieron bien el trabajo. Y en esas 12, ¿estaba incluida la de Judas o no estaba la de Judas? Estaba Judas ahí. Mire, Jesús posteriormente a eso, Él es crucificado, resucita en la resurrección el domingo, amén. Se aparece a sus discípulos, se aparece a algunos, pero ya antes de partir y ser elevado a la presencia del Señor, Él encomienda un trabajo a sus discípulos. Amén. Y ahora vámonos a Marcos 16, versículo 14. Marcos 16. Voy a invitar, a los músicos que puedan pasar, por favor.
Marcos 16, versículo 14 al 18 vamos a dar lectura. Estamos hablando de que en esas cestas llenas habían 12, incluido la de Judas. ¿Hizo bien el trabajo en ese tiempo Judas? Sí, lo hizo muy bien, de repartir los alimentos. Pero en Marcos 16, versículo 14 dice, cuando Jesús les está dando y les está comisionando a los apóstoles para que hagan el trabajo, dice el versículo 14, finalmente se apareció ¿a quiénes? ¿A cuántos? A los 11 mismos. ¿Ahí quién falta? Mire Dios, en las cestas estaba Judas, pero a través del trabajo que realizaron y cuando Jesús les está dando la orden de hacer el trabajo en esta tierra, Judas no había sido fiel. Amén. No había sido en lo muy poco no había sido fiel. Y dice la palabra del Señor, tampoco en lo más serás fiel. Amén. Y luego leemos, estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y esto es lo más precioso que a mí me ha bendecido. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. Al principio, ¿quién era el que ponía las manos? ¿Y ahora qué está diciendo Jesús? Que nosotros impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si hacemos lo natural que Dios nos envía a hacer, que nosotros también haremos cosas sobrenaturales. Pero si somos fieles en lo muy poco, si somos fieles en lo que el Señor nos ha mandado, nos ha encomendado. Y hablando de fidelidad, esto incluye, y esto está, como padre de familia, como líder de casa, hacerlo bien. Dios está hablando en esta mañana a tu corazón. Y te está diciendo, en lo que muy poquito que te he dado, sé fiel. Porque si tú eres fiel en lo natural, Dios hará lo sobrenatural. Pero si tú también haces el trabajo natural, tú también vas a hacer lo sobrenatural más adelante. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie, por favor. Ahora yo les hago una pregunta. Alzar nuestras manos, cantarle al Señor, adorarle al Dios por lo que las cosas que nos ha dado, ¿es algo natural o es algo sobrenatural? Si es natural, ¿por qué no lo hacemos muchos? ¿Por qué no levantamos nuestras manos y le adoramos a Dios y le decimos, Señor, gracias por darme la vida, la salud, por darme, Señor, la familia, los hijos? Pero muchas veces nos quedamos sin agradecerle al Señor. Las cosas naturales son esas, de levantar y adorarle al Señor, para que el Espíritu Santo haga lo sobrenatural en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. En nosotros solo está el de adorarle,
de levantar las manos y agradecerle por todas las cosas que Él hace en nuestra vida. Y Él se encargará de cumplir aquello que Dios ha prometido para tu vida. Adoremos al Señor en esta mañana.